Para mí, como siempre, es un privilegio maravilloso poder tener la oportunidad de predicar la palabra. Siempre, desde que comencé a caminar en los caminos del Señor, cuando vine a los caminos de Dios, siempre me admiraba a los predicadores. Una de las cosas que yo admiraba cuando venía por primera vez a la iglesia eran los predicadores y los servidores. Había un servidor, todavía está, no ha muerto, Lucas, le decíamos Luquita, Carlos sabe, y yo admiraba mucho a Lucas, porque Lucas, él estaba en la entrada del templo y con su traje, su corbata, bien presentable, y siempre con una sonrisa para recibirte. Y cuando yo lo miraba me impactaba y yo decía dentro de mí, yo quiero ser como él. Ya cuando miraba a los predicadores predicar, no, a mí me impactó la predicación de la palabra y tanto fue así que me apasioné por predicar la palabra y siendo un recién nacido en las cosas de Dios, el Señor me mostraba en visiones predicando la palabra, no cuando estaba dormido, ¿va? Sino mientras estaba despierto el Señor mostraba predicándole la palabra a miles de personas. Y desde ese momento, desde el momento que vine en los caminos del Señor, me apasioné por las cosas del Señor. ¿Cuántos están apasionados por el Señor? Y me apasioné de una manera impresionante que cuando yo iba a la iglesia yo quería que me pusieran a abrir en oración. Y cuando me ponían iba temblando. Tenía un miedo terrible. Yo no decía que no. Que me pongan. Y cuando me tocaba a veces lo hacía bien, a veces lo hacía mal. Pero me encantaba que me pusieran a ejercer ciertas cosas dentro de la iglesia, aunque iba temblando a hacer las cosas. Ya cuando fui a mi primer encuentro de sanidad interior, yo miré que pasaron todos los encuentristas, todos los conferencistas a predicar. Y yo pensé, a la próxima yo voy a predicar, me van a poner a predicar. Y empecé a servirle al Señor, a trabajar fuerte. Y así fue. En el segundo encuentro que yo fui a predicar la palabra. Entonces yo me acuerdo cómo prediqué, ¿va? Yo sé que la regué en algunas cosas, pegué un par de brincos, pero lo hice de una manera apasionada. Y no les dije que no, me dijeron, hermano Antonio, aquí le mandamos la enseñanza, a usted le toca dar una conferencia. Y dije, amén, gloria a Dios. El problema es que cuando ya estaba con el micrófono en la mano no hallaba para dónde agarrar, no hallaba dónde meterme. Pero para mí fue una experiencia maravillosa, poderosísima y que transformó mi vida. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Porque el que enseña, el que predica la palabra, enseña 2 veces, le enseña al que está escuchando, se enseña a sí mismo, le predica al que está escuchando y se predica a sí mismo, ¿va? Si uno dice la palabra predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Entonces, es claro que cuando predicamos la palabra, a veces lo tenemos que hacer proféticamente para transformar esas áreas que estamos predicando. Hay un dicho que dice, o sea, los predicadores hemos sido enseñados, o los que predican han sido enseñados que prediquen lo que viven. Bueno, aquello que usted predique y no lo vive, ni lo predique, porque entonces... No, o sea, las cosas que no vivimos hay que predicarlas, hay que profetizarlas, hay que decirlas, hay que clamarlas para que las podamos vivir en el nombre del Señor. Mire, hoy como iglesia y como cristianos tenemos un desafío fuerte, no decir un problema, sino un desafío, porque en Dios no existen problemas, en Dios existen soluciones a todas aquellas dificultades que se dan. Todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, dijo Jesucristo. Entonces no hay situación sobre la faz de la tierra que no tenga solución en el Señor. Todo tiene solución. Por lo tanto, no es un desafío. Por lo tanto, no es un problema, es un desafío. Y uno de los desafíos que tenemos hoy dentro de las congregaciones, en la iglesia y como hijos de Dios, es que no estamos sabiendo. Voy a decir esta palabra y quiero que tengamos mucho cuidado porque no me vaya a malinterpretar. Algunos se pueden asustar. ¿Cómo dijo eso? Es que no estamos sabiendo utilizar el evangelio.
¿Sí o no? No estamos sabiendo vivir con el evangelio. Porque el evangelio de Cristo es algo poderosísimo que humanamente tratamos de identificarlo con palabras, pero cuando estudiamos la palabra, el evangelio no tiene medida. El evangelio no tiene anchura, es infinito. El evangelio es Cristo. El evangelio es el amor de Dios. El evangelio es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo el evangelio. El evangelio es Cristo en la cruz del Calvario. El evangelio es Cristo diciendo en la cruz: consumado es, hecho está. El evangelio es Cristo diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el evangelio también es Cristo resucitado para bendecirnos y ponernos y sentarnos juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que saber para qué es el evangelio. Pregúntale al que está a su lado: hoy vamos a saber para qué es el evangelio. Entonces tenemos que saber para qué es el evangelio, pero también tenemos que saber qué es el evangelio. Tenemos que conocer el poder del evangelio y lo que el evangelio significa. Y muchos de nosotros, los cristianos, no sabemos para qué es el evangelio, porque no sabemos qué es el evangelio. ¿Está conmigo? Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Diga conmigo, el evangelio es el poder de Dios. Entonces el evangelio es poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios manifestado en la persona de Cristo. Cristo, cuando Cristo vino al mundo, el Señor trajo a nuestras vidas reconciliación con el Padre. La carta a los romanos y las cartas de los apóstoles hablan de la reconciliación, de la doctrina de la reconciliación, que fuimos reconciliados con nuestro Padre Celestial. No teníamos amistad con Dios, es más, la palabra dice que éramos enemigos de Dios. Pero que cuando Cristo vino al mundo, esa relación de enemistad con Dios fue quebrada y ahora en Cristo somos reconciliados con el Padre. Dígale al que está a su lado: usted es un reconciliado para con su Padre Celestial. Entonces nosotros, ¿cuántos creen? Ese es el, diga conmigo, el evangelio es entender que yo fui reconciliado con mi Padre Celestial. Entonces ese es el poder del evangelio. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es reconciliación con Dios. Reconciliación significa relación con Dios. Pero nosotros hoy en día tenemos un problema como evangélicos, que no hemos entendido el evangelio y ahora muchos no operan en la reconciliación o no operan en la relación con Dios, sino que nos hemos conformado con religión. ¿Sí ve? Entonces el evangelio de Cristo no es para volverte un religioso. ¿Está conmigo? No, aquel religioso desde la postura farisaica, que ya a usted no llega ahí. El religioso fariseo es aquel que, bueno, no voy a hablar de él, ahí lo vamos a dejar en paz. Pero la religión desde la postura rutinaria, ¿sí ve? La religión donde yo me congrego nada más a la iglesia y donde yo no soy transformado por el poder del evangelio. La religión que me hace acostumbrarme nada más a venir un día a la iglesia y salgo como entré. Religión donde te acostumbras a lo mismo de siempre. Ya sabes que vienes 2 horas, te aburres 2 horas. Otros no se aburren, otros son bendecidos, transformados, se llenan del Espíritu, de la palabra de Dios. Pero hay otros que se aburren, no vamos a mentir. ¿Cuántos vienen a la iglesia y les da un sueño? Y, ay, qué aburrido esto que dice. Eso es religión. Entonces el evangelio no es para volverte religioso.
El evangelio no es para eso. El evangelio es para llevarte a que tú desarrolles tu relación con el Padre a través de la reconciliación que Cristo trajo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Para qué es el evangelio? El evangelio no es para volverme a mí un religioso, donde nada más me acostumbro al congregarme, donde me congrego por rutina, donde me congrego porque no tengo otra cosa importante que hacer, donde me congrego para cumplir. Señores, eso es religión. El evangelio no es eso. El evangelio te lleva a desarrollar una relación con el Padre Celestial. Usted sabe que una de las áreas muy importantes que nosotros necesitamos aprender y conocer es cómo tener amigos. ¿Cuántos tienen amigos aquí? ¿Cuántos tienen enemigos? ¿Qué es agradable tener? ¿Amigos o enemigos? Hay personas que tienen enemigos, hasta, bueno, enemigos de todo el mundo. O sea, tener amigos es saludable. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Maldito en el hombre, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo por eso no tengo amigos, hermano. No, eso es religión. Claro que puedes tener amigos y amigos de verdad, ¿sí o no? Entonces, un amigo es un soporte. ¿Cuántos tienen amigos, pero amigos de verdad, que usted le dice, amigo, préstame $500? Y ese amigo que usted tiene se los presta. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen amigos que esos amigos que dan la cara por usted, que lo ayudan, que lo motivan, que cuando lo miran deprimido lo levantan de cualquier situación? Entonces, nosotros como seres humanos necesitamos amigos. Amigo es una persona fiel, es una persona en la cual puedes confiar. Amigo es una persona en la cual puedes descargar tus frustraciones. Amigo es una persona en la cual tú puedes apoyarte. Amigo es una persona en la cual tú puedes ser confortado. Yo tengo amigos. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Que a veces les hablo y les digo, mira, me pasó esto, me pasó aquí, me pasó por allá, me pasó el tren por arriba, luego me volvió a pasar y lloro y mi amigo me escucha y después que me escuchó me siento tranquilo, me siento relajado y al final me dio un buen consejo. Ese es un amigo. Una relación con Dios se parece, pero no es igual. Tener amigos desde la perspectiva humana es muy saludable, pero tener un amigo como Dios es incomparable. Usted y yo tenemos que apasionarnos por desarrollar nuestra relación con el Padre, porque el camino hacia desarrollar nuestra relación con el Padre, ese camino ya fue abierta, ya Cristo despejó la barrera, Cristo quitó la barrera, Cristo quitó la barrera de enemistad, ya ahora no somos enemigos de Dios, ya ahora somos amigos de Dios, pero nosotros nos corresponde desarrollar la amistad que Cristo preparó para con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, dale un aplauso al Señor. Entonces, el amigo de amigos es Jesucristo de Nazaret y tu Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, imagínate que tú puedas desarrollar tu amistad con Dios. Ya usted no va a estar corriendo detrás de los profetas. Ya usted no va a estar corriendo detrás del pastor. Ay, pastor, ore por mí. Porque ya cuando usted desarrolla su amistad con Dios, a través de esa relación que tú tienes con Dios, Dios te va a hablar, Dios te va a direccionar, Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir, Dios te va a fortalecer en tus tiempos difíciles, Dios te va a levantar de tus desánimos, Dios te va a prosperar, Dios le va a dar respuestas a tus preguntas sin responder. Señores, pero necesitamos desarrollar nuestra relación con el Padre. ¿Cómo, pastor? Congréguese, porque Dios ama que usted y yo nos congreguemos. ¿Cómo, pastor? Escuchando la palabra de Dios, porque Dios ama que escuchemos la palabra. Orando, porque Dios ama que oremos.
y haciendo su perfecta voluntad, porque Dios ama que hagamos su perfecta voluntad. ¿Qué dijo el Padre de Jesucristo cuando Jesucristo inició a hacer la perfecta voluntad del Padre? ¿Qué dijo Dios de Jesús cuando Jesucristo hacía la voluntad de Dios? Jesús dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo placer, con paciencia. ¿Qué le causamos nosotros a Dios? ¿Dolor o alegría? ¿Qué le generamos nosotros a Dios? ¿Lástima o admiración? ¿Sí o no? Porque nosotros fuimos llamados, nosotros tenemos la gran oportunidad el día de hoy para desarrollar nuestra relación con el Padre. Porque Él lo generó. Él envió a su Hijo amado. Él envió a Jesucristo, su Hijo. Sí, ¿cuántos dicen amén? Jesucristo es el Evangelio. El Evangelio no es para volverte un religioso. El Evangelio no es para que usted ande corriendo detrás de las figuras súper apostólicas y súper proféticas. Detrás de quien usted tiene que correr es detrás de su Padre Celestial. Cada vez que usted tiene una dificultad, cada vez que usted entra en una frustración, cada vez que usted entra en una batalla, corra delante de su Señor, de su Salvador, corra delante del Hijo de Dios y Él tendrá la solución a su problema, Él tendrá la dirección a su confusión, Él tendrá la luz a su oscuridad, porque cuando usted hace a Dios amigo suyo, señores, usted tiene las respuestas garantizadas, dadas por el Eterno. Entonces el Evangelio es Cristo. ¿Qué trajo Cristo a nuestra vida? Reconciliación. Ahora tenemos amistad para con nuestro Padre. ¿Sí o no? Qué lindo va. Entonces cuando yo entiendo eso, yo paso de solo de venir a la iglesia y aburrirme en la banca a otra dimensión. ¿Sí ve? Yo ya no vengo ahí todo aburrido, todo ahí raro, con cara limonada. No, yo ya vengo alegre, contento, porque sé que mi Padre me escucha y mi Padre se alegra cuando yo me congrego. ¿Está conmigo? Número 2, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, señores, es justificación delante de Dios. Y ahora yo no me justifico delante de Dios por mis obras. ¿Sí o no? No por obras para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo. Ahora yo soy justificado delante de Dios a través de Cristo. ¿Está conmigo? El Señor no ve mis obras, el Señor ve a Cristo en mí. No hay obras sobre esta. Usted puede, 1 Corintios capítulo 13 dice que si usted da su cuerpo para ser quemado y no hay amor, nada es. Usted puede hacer la más grande obra de ayuda para justificarse delante de Dios, pero esa obra no lo va a justificar. El único que te justifica es el amor de Dios, y el amor de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro, en su corazón y en su mente. Entonces ese es el Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio es justificación delante de Dios. ¿Sí ve? Ya ahora yo no hago obras para justificarme. Yo hago obras porque amo a mi Padre. Yo amo obras porque el Señor, esa es la voluntad de mi Señor, y lo que yo quiero hacer es agradarlo a Él, no para justificarme. Ya fui justificado a través de Cristo. Hoy le sirvo a Él, por Él y para Él. ¿Sí ve? El religioso hoy piensa que, ay hermano, vamos a darle de comer a todos los pobres para estar bien delante de Dios. No. Nosotros somos justificados a través de Cristo. Cristo es nuestra justificación. Ahora delante de Dios somos considerados a través de Cristo justos. Dígale que está a su lado, usted es justo delante de Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí no importa si el que te critica es pastor hipócrita, ese hermano es hipócrita. No, quien te justifica a ti es Cristo, no la boca de otra persona. Dale un aplauso al Señor. Entonces, tenemos que entender el poder del Evangelio.
Si no entendemos el poder del evangelio, vamos a seguir congregándonos a la iglesia todos aburridos. Y vamos a seguir sirviéndole al Señor con protesta interna. Hoy ahí me toca servir otra vez. Hoy aquí, ay no, el hermano no vino, el hermano aquí. Y vamos a servirle al Señor con un desánimo. Porque cuando no se entiende el poder del evangelio, lo que el evangelio significa, señores, no vamos a caminar en la revelación de lo que el evangelio es. Entonces, ¿para qué Dios te rescató? ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué Dios te hizo libre? ¿Para qué Dios te trajo a su casa? ¿Para qué Dios te trajo a la iglesia? ¿Cuál es el motivo y la razón? ¿Para que usted sea solo cristiano dentro de la iglesia o para que sea afuera de la iglesia? ¿Para que usted sea un religioso más o para que sea una persona con una relación con Él? ¿Sí ve? Está conmigo. Número 3. El evangelio es redención. Ahora somos los redimidos de Cristo, los rescatados del mercado de esclavos. Antes sin Cristo éramos esclavos de las tinieblas. Ahora Él nos rescató a precio de sangre. Él pagó el precio de nuestra salvación. Él nos hizo libres, señores. Él avergonzó, dice la palabra, a los potestades. Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz del Calvario. Ya hoy somos redimidos de Cristo. Diga conmigo, redimidos de Jesús. ¿Qué significa redimidos? Que volvimos a nuestro diseño original. ¿Cuál es el diseño original? Que ahora no gobierna nuestra naturaleza de pecado, sino que gobierna nuestra naturaleza de fe. Así como fuimos creados. Génesis capítulo 1, versículo 28. Conforme a su semejanza, conforme a su imagen y conforme. Diga conmigo, ahora somos redimidos. Ahora volvimos a ser criaturas de Dios. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora podemos crecer en nuestro hombre espiritual. Nuestro hombre espiritual se aviva, nuestro hombre espiritual se despierta. Ya no caminamos en los frutos de la carne. El problema que tenemos hoy, el desafío que tenemos hoy, que nos hemos acostumbrado, y aún ya naciendo en Cristo, a caminar en nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Ya la vieja naturaleza de pecado, ya el tipo es cristiano y esa vieja naturaleza lo gobierna. Lo lleva, lo trae, hace con él lo que quiere y lo que le da la gana. Y nosotros no fuimos creados por Dios para caminar en esa vieja naturaleza. Usted no fue creado para vivir y caminar conforme a su naturaleza de pecado. Su naturaleza de pecado, de maldad, no puede gobernar y no debe de gobernar tus días, tus años, tus siglos. No sé cuántos siglos vas a vivir, pero esa vieja naturaleza de pecaminosa no puede gobernar tu vida. Cristo nos redimió para que de hoy en adelante el hombre espiritual, el soplo divino del Eterno que fue puesto en nosotros, gobierne nuestras vidas, gobierne nuestras mentes, gobierne nuestros corazones y podamos caminar en el poder del evangelio y en el poder del hombre espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir el evangelio? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida en el evangelio? Porque una de las cosas que la iglesia no está sabiendo hacer es moverse, cómo moverse en el evangelio. No saben cómo utilizar el evangelio. El evangelio para muchos les es una carga. Se cansan, oiga bien, se cansan de servirle al Señor. Contradicen lo que la palabra dice, que Isaías capítulo 40, aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo? Y como las del búfalo dice. Entonces usted no se debería si usted está en el hombre del Espíritu, usted no se cansa cuando usted le sirve al Señor. Usted termina más fortalecido, más avivado, más apasionado, más lleno de fe, más lleno de esperanza. Se siente pleno cuando le sirve al Rey. Pero yo no te entiendo a ti que a veces vienes a la iglesia y te cansas. Ay, me siento bien cansado. ¿Por qué? Porque hoy serví en la iglesia.
Y de trabajar no se cansa el ingrato. ¿Sí o no? ¿Cuánto le están pasando bien? Diga conmigo, el poder del evangelio. Entonces, ahora estamos en el evangelio. El evangelio de Cristo atrapó nuestras vidas. Somos prisioneros de Jesús, somos presos suyos. Ahora tenemos nosotros, como parte de nuestras vidas, todos los atributos que el evangelio tiene. ¿Sí ve? Todas las bendiciones que el evangelio tiene consigo. Tenemos la palabra profética más segura que nunca, que alumbra en lugares oscuros como antorcha encendida. Entonces tenemos todas estas armas que Dios nos dio y no utilizamos ni una. Y decimos ser cristianos. Hello. Entonces nosotros tenemos un desafío, porque el desafío es cómo podemos vivir en el evangelio de Cristo. ¿Cómo podemos utilizar los atributos, las características que el evangelio tiene? Porque en el evangelio tú te vas a encontrar con herramientas poderosas. Herramientas como la palabra profética. Que cuando tú enfrentas un problema, usted no se queja. Usted habla la palabra profética. Usted declara en el nombre de Jesús, este problema tiene solución. Yo declaro la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Yo declaro que, Señor, tú estás conmigo. Reprendo todo espíritu inmundo. Reprendo todo este demonio. Echo fuera todo demonio. Padre, declaro libertad en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia. Declaro sanidad. Pero ahora los cristianos, no, queja. ¿A dónde usted encuentra a las personas más quejonas? Más quejojonas adentro de la iglesia. Usted quiere encontrar un par de quejosos, vaya a la iglesia y usted ahí va a encontrar. ¿O miento? Diga conmigo, en la iglesia hay gente que habla fe. En la iglesia hay gente que profetiza a las circunstancias difíciles. En la iglesia hay gente que cree. En la iglesia hay gente de Dios. En la iglesia hay gente profética. En la iglesia hay gente poderosa. En la iglesia hay gente del reino de los cielos. Aplauso que chiquito, así, déselo para el Señor fuerte. ¿Sí o no? Entonces, señores, el evangelio del reino no es para hacerte un religioso. Es para llevarte a tener una relación con tu Padre. ¿Sí o no? Te expliqué lo que es el evangelio. Por eso el apóstol Pablo lo resumió en una sola palabra. El evangelio es poder de Dios. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo eso? Porque ahora tengo mi relación restaurada con mi Padre. Ahora soy libre de las garras de las tinieblas, del diablo. El Señor me compró con su sangre. El Señor derramó su sangre preciosa. Ahora soy libre, soy redimido, soy justificado, soy santificado. Dígale al que está a su lado, hermano, aunque usted no se le crea, usted es santo. No le sale la aureola en la cabeza y las alitas en las espaldas, porque entonces a usted las multitudes lo van a seguir. Pero dígale al que está a su lado, usted es santo. Decirle que es. Dígale al más incrédulo, dígale, Cristo lo santificó. Cuando usted está en Cristo, el Padre ve el sacrificio de Cristo sobre su vida. Cuando usted está en Cristo, el Padre, en medio de sus injusticias, no lo ve a usted. El Padre mira a Cristo, Señor y nuestro Salvador. Señores, cuando usted está en Cristo, usted es una persona santificada. Por eso yo he aprendido algo. Yo no me puedo santificar a mí mismo a través de los ayunos. No. Entonces yo estoy siendo inválido el sacrificio de Cristo. Cuando yo busco santificarme a través de ayuno, de esto, de lo otro, yo ya fui santo cuando vine a Cristo, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él quitó el castigo, señores. Él tomó mi castigo. Él lo hizo por mí y para cada uno de nosotros. Por eso ahora somos santos en Cristo. Entonces todos los atributos, todo el poder del reino, todo el poder del evangelio está sobre nuestras vidas.
Entonces tenemos que salir de ese ámbito religioso donde nos congregamos por rutina, donde nos congregamos de una manera aburrida. Mírele a la cara al que está a su lado a ver qué cara tiene, y si lo mira aburrido, dale una cachetada santa. Necesitamos romper eso, porque si lo estamos haciendo es que no entendemos el evangelio. No estamos entendiendo el evangelio. El evangelio de Cristo no es para darte un título. ¿Está conmigo? El evangelio de Cristo te hace un embajador de Cristo. Dígale al que está a su lado, usted es un embajador de Cristo. Dígale al que está a su lado otra vez, usted es un embajador de Cristo. Por eso nosotros tenemos que ir más allá del título que nos den. Y no buscar títulos, sino buscar la aprobación del Padre. Muchos quieren ser pastores. Oh no, yo quiero ser pastor, que me digan pastor a mí, que me unjan como pastor para que me digan pastor. Señores, qué lindo fuera qué lindo fuera que pudieras ser pastor por el título que te dan, pero el título que te dan no te hace ser pastor. ¿Sí o no? Nosotros, como cuando nos ungen como pastores, yo no le serví al Señor para que me dieran un título. Yo le serví al Señor para tener una relación con Él. Yo le serví al Señor no para que me ungieran un día, sino porque le quería servir a mi Señor. Señores, dígale al que está a su lado, hermano, tenemos que ir más allá del título. Ya ahora ya vine a los pies de Jesús, y en la iglesia los hermanos me dicen, hermana, ¿cómo está? Entonces ya usted se siente bien porque ya le dicen hermana, ya no le llaman por su nombre. Antes me decían Flor, ahora me dicen la hermanita Flor. Antes me decían Pedro, ahora me dicen el hermanito Pedro. ¿Sí ve? Pero cuando estaba sin Cristo no me decían hermanito, me llamaban por el nombre, me decían Orbin, me decían Julián, me decían el nombre, y yo sentía como sin respeto, pero ahora soy hermano. Dígale que está a su lado, usted no fue llamado para tener título, usted fue llamado para ser un embajador de Cristo. ¿Qué es un embajador de Cristo? Es aquel que recibe todos los atributos del reino. Un embajador de Cristo es aquel que representa al rey del reino. ¿Cuántos dicen amén? Un embajador de Cristo es aquel que va en representación del Señor del reino. Es aquel que representa todos los atributos y todas las características de su Señor. Si me estoy dando a entender, le estoy queriendo decir que usted representa al reino de Dios aquí en la tierra. Si usted va a su casa, el reino de Dios está con usted y usted representa al reino. Por eso le decía al principio que usted fue justificado a través de Cristo, que usted fue redimido a través de Cristo, que usted fue restaurado a través de Cristo, que usted fue salvado a través de Cristo. Y la gente va a buscar dignos representantes de un reino allá afuera. Por eso cuando usted va, usted tiene que saber que usted ya fue justificado, que ya usted fue salvado, que ya usted fue redimido, que ya fue reconciliado con el Padre. Por lo tanto, usted no tiene nada de qué avergonzarse, porque usted es un digno representante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, dale un aplauso al Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. Lo menos que tú tienes que sentir es vergüenza, porque, señores, la vergüenza se siente cuando no entendemos lo que portas encima. Sobre usted está la gloria de Dios, sobre usted está el poder de Dios, sobre usted está la presencia del eterno Dios. Tenemos que entender lo que el evangelio significa para poder caminar en la tierra y poder fluir en el poder del evangelio. ¿Qué Jesucristo dijo? Mateo capítulo 28, versículos 17, 18, 19. Toda la autoridad, diga conmigo, toda la autoridad, todo el poder
me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ahora yo se los delego a ustedes. Ahora ustedes vayan y sean mis representantes. ¿Sí ve? Pero el Señor no solo los envió así, vayan ustedes ahí. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? ¿Qué le dio el Señor a sus discípulos y qué nos dio el Señor a nosotros? Diga conmigo, todo el poder, toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces usted y yo tenemos que caminar como empoderados. Pero el problema es que la iglesia hoy camina débil. ¿Cómo está, hermano? Hay en la lucha, hermano. Siempre está en la lucha el hermano. ¿Cómo está, hermano? En la batalla, hermano. Mire que el diablo se ha levantado de una manera poderosa, dándole poder al diablo, los evangélicos. El diablo me ha hecho desastres, hermano. Usted no se imagina los desastres que me ha hecho el diablo. Entonces, ¿dónde está el poder y dónde está la autoridad que Cristo habló y estableció sobre sus discípulos? Señores, usted no está llamado a ser el perseguido. En Cristo usted está llamado a ser el perseguidor. Usted no está llamado a ser la presa, usted está llamado a ser el cazador. Usted no está llamado a ser el derrotado, usted está llamado a ser el victorioso. Usted no está llamado a ser el que está en prueba, usted está llamado a ser el conquistador. Usted no está llamado a ser pobre, usted está llamado a ser enriquecido en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. Entonces, cuando nosotros entendemos quiénes somos y lo que está en nosotros, nuestra forma de vivir cambia. Y nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de caminar cambia, nuestra forma de decidir cambia, nuestra forma de vivir, todo cambia. Porque sabes quién eres y sabes lo que está en ti. Contigo no puede andar jugando el diablo. Porque usted dice una palabra y el diablo se va. ¿Sí o no? ¿Cuántas palabras Jesucristo hablaba para echar fuera un demonio? Cállate, demonio, sal de él y te vete fuera. No, pero hoy nosotros, los evangélicos, pasamos pidiendo oración a cada rato. Y a cada rato los pastores oran por nosotros. El mismo demonio que se te echó fuera, el mismo demonio con el que peleas hoy. Entonces no hay congruencia en lo que el evangelio significa y lo que nosotros vivimos y hacemos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Será que el problema lo tiene el evangelio del reino o el problema lo tenemos nosotros? Nosotros. Entonces tenemos algo que solucionar. Tenemos algo que arreglar para con Dios. Dígale que está a su lado, usted tiene cuentas que arreglar con Dios. Tenemos cuentas que arreglar con Dios. Porque nosotros no venimos a este mundo para andar ahí todos deprimidos, todos tristes, todos desanimados. Nosotros venimos a este mundo y Dios nos puso aquí para caminar en victoria y no en derrota. Dígale al que está a su lado, necesitamos entender el poder del evangelio. O me unjo ahí, lo doy con todo. Porque ahorita estoy relax, quiero enseñar. No, el pastor no fluyó, no, y me pega la chiripiorca, como dijo el pastor Francis, y ya me pongo a dar un par de gritos. Digo, no, yo me puedo ungir y lo puedo complacer a usted. Yakuza. Pero quiero que aprenda un principio para que vayamos allá afuera y sintamos la dignidad que Dios nos ha dado. Que usted no se deje estropear por cualquier comentario tonto de cualquier persona tonta que no sabe cómo hablar. Dígale al que está a su lado, usted es digno representante del reino de los cielos. No por sus obras, sino por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Cristo te dignificó a ti. Cristo dignificó tu familia, Cristo dignificó tus hijos, no por obras, para que nadie se gloríe, porque toda la gloria es de Él y para Él. ¿Sí o no?
¿Sabe por qué yo soy santo? Por Él, no por mis obras. Miren, hermanos, me tiré un ayuno de 40 días y ustedes quedan, wow, pastor, qué bárbaro. Un poquito y destroza allí Ávila. Miren, hermanos, me aparté en la montaña y estuve orando allá por 2 meses, hermanos. Y usted dice, wow, entonces ya usted empieza a creerme. Mira, hermano, Dios me dijo en esa montaña que yo estuve por 60 días, por 90 días. Y Dios me habló y me dijo que le dijera a usted. Entonces ya usted viene, ¡oh! Ese hombre es un ángel súper espiritual. Usted sabe que muchos utilizan esas cosas para que la gente les pueda creer. Porque la gente no conoce el evangelio, no sabe el poder del evangelio. ¿Sabe qué es lo que yo necesito creer? La palabra. Porque la palabra me dice lo que el evangelio es y vivir conforme a la palabra. Y cuando yo vivo conforme a la palabra, yo vivo conforme a la voluntad del Señor. Señores, la voluntad de Dios es un llamado a la acción y no a la pasividad. Jesucristo llama a los discípulos y les dice, por tanto, id, diga conmigo, id y haced discípulos, ¿sí o no? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El llamado de Dios es un llamado, señores, a la acción. Diga conmigo, a la acción. Dios nos llamó a una acción de rescate. Es un plan de rescate divino donde Dios delegó esa estrategia, donde Dios delegó esa comisión sobre nosotros. Nosotros tenemos que creerla, caminar en ella y poder ver los frutos de aquello que estamos creyendo. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, hay que ir. Jesucristo nos dio un mandamiento. El mandamiento es que vayamos y prediquemos la palabra. Ese es el mandamiento del Señor. Ir y predicar la palabra. Número 2, hacer discípulos. Dígale al que está a su lado, la visión del reino es ir, ganar, consolidar y discipular. Esa es la visión del reino. Señores, tenemos que creer lo que el evangelio significa, conocer lo que el evangelio es, para que podamos predicar el evangelio del reino. Por eso Lucas capítulo 4 dice, a predicar el año agradable ¿de quién? Del Señor. Señores, tenemos que anunciar el mensaje de buenas nuevas. Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová el Señor para dar buenas nuevas ¿a quién? Entonces, ¿qué es lo que vamos a predicar? Señores, dígale al que está a su lado, estamos llamados a predicar el evangelio del reino. Estamos llamados a predicar el evangelio de salvación, el evangelio de justificación, a enseñarle a la gente que sus vidas, su relación pueda ser restaurada con el que los creó, que su vida puede ser santificada, que su vida puede ser justificada, que su relación con el Padre puede ser redimida. Señores, lo que vamos a predicar no es cualquier cosa, es el poder del evangelio del reino. Entonces tenemos que entender la magnitud del evangelio para poder entender que lo que vamos a hablar allá afuera no es vergonzoso. ¿Sí o no? Yo he escuchado personas que evangelizan y lo que predican es juicio. Mire, si usted no se arrepiente, usted se va a ir al infierno. ¿Será esa la plenitud del evangelio? Hello, ayúdeme. ¿Será esa la plenitud del evangelio? ¿Verdad que esa no es la plenitud del evangelio? ¿Cuál es la plenitud del evangelio? La plenitud del evangelio es que Cristo, Juan capítulo 3, versículo 17, no vino a condenar al mundo. Diga conmigo, Cristo no vino a condenar, vino a salvarlo. Diga conmigo, vino. Entonces el mandamiento es que nosotros seamos sus embajadores. ¿Qué es lo que hace un embajador? Hello, vamos, ayúdenme. ¿Qué es lo que hace un embajador? Anuncia y habla y predica lo que el rey le ha establecido que predique.
Señores, predicar la palabra del Señor es lo más maravilloso. Si lo pudiéramos describir con esas palabras, es predicar la palabra del Señor. Es algo que te llena de plenitud. Predicar la palabra del Señor es algo que te hace sentir pleno. Que cuando predicas la palabra, tú no necesitas un agente externo para sentirte completo, porque la palabra del Señor es un alimento que te llena. Predicar la palabra del Señor es encontrarte con tu naturaleza divina. Predicar la palabra del Señor, dígale al que está a su lado, predicar la palabra del Señor es encontrarte con aquello que fuiste llamado a hacer desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando usted le diga, mire hermano, hoy le toca abrir en oración, usted no diga, ay pastor, tengo miedo. ¿Cómo puedes tener miedo a algo que es natural? Hello. Vamos a darle un aplauso al Señor. Entonces, tenemos que saber, dígale al que está a su lado, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer con el evangelio que el Señor nos ha entregado. Es que el problema está en que no estamos sabiendo qué hacer con él. El evangelio está ahí, recibiste a Cristo, te convertiste al Señor, pero ahora te quedaste pasivo. Y el evangelio no es un llamado a la pasividad. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú vienes a los pies del Señor, tu vida no va a ir de derrota en derrota, ni de fracaso en fracaso. Hello. ¿Será que eso es lo que la palabra dice? Hermano, cuando usted se arrepienta, su vida usted va a ir de derrota en derrota y de fracaso en fracaso. ¿Será que dice la palabra, dice así? ¿Cómo dice la palabra? Que cuando usted viene a Cristo, ¿cómo va a ser su vida? Como la luz de la aurora que cada mañana va de aumento ¿en qué? Pero ¿por qué nuestra vida en vez de ir de aumento en aumento va de deceso? El tipo primero está y se sienta en la de adelante y ya se sienta en la esquina atrás. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Señores, tú vienes al evangelio, pero cuando yo vine al evangelio vine derrotado. Y el evangelio de Cristo me sacudió y me quitó la derrota de encima y me dio una nueva oportunidad. Ahora en Cristo soy un conquistador. Ahora en Cristo usted es un vencedor. Señores, su vida en el evangelio del Rey, usted no viene para continuar con su legado de dolor, de tristeza, de derrota. No, usted no viene a continuar con ese legado de mediocridad, de pobreza. Usted viene para comenzar un legado nuevo de fe, donde usted va a tener victorias poderosas, donde usted va a utilizar, saber moverse con el evangelio para conquistar territorios, para generar victorias. Señores, el evangelio del reino hace a un cobarde valiente, hace a un campesino un guerrero poderoso. El evangelio del reino hace a gente débil fuerte, musculosa, fortalecida. El evangelio del reino no levanta cobardes. El evangelio del reino genera gente poderosa, gente llena de fe. Señores, dale un aplauso al Rey de Gloria. El evangelio del reino no genera tímidos. El problema lo tenemos vosotros. Dígale que está a su lado, vosotros. Porque no estamos creyendo el poder del evangelio. Usted tiene que saber utilizar las armas que Dios nos dio. Diga conmigo, las armas de un guerrero. Efesios capítulo 4 habla de las armas del guerrero de Dios. ¿Sí o no? Diga conmigo, las armas de un guerrero. Dice la palabra que el Señor te dio espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios.
Oiga bien, ¿cuál es el arma principal de un guerrero? ¿La espada, el escudo o el casco? ¿Cuál es la arma principal de un guerrero? La espada. El problema es que nosotros los cristianos tenemos que solo el escudo utilizamos, solo en defensa. Hermano, la palabra dice resistir al diablo. Hay que resistirlo, hay que aguantarlo hoy. Hay que aguantarlo al diablo, hay que aguantarlo, hermano, hay que aguantarlo, hay que aguantar. Y solo escudo utiliza. Enójese con el diablo. Sáquele la palabra, dígale: diablo, te vas de mi casa. Diablo, te vas de mis hijos. Diablo, sueltas mis finanzas. Diablo, sueltas mi familia. Te reprendo en el nombre de Cristo. Saque la espada, que es la palabra de Dios. Declare la palabra profética. Predique la palabra. ¿Cuántos van a predicar la palabra? ¿Cuántos van a predicar la palabra? ¿Cuántos se van a sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Diga conmigo: las armas de un guerrero. Sí, o sea, la palabra de Dios, no tus argumentos, no tus conceptos, no tus opiniones. Dios no quiere. El mundo espiritual no responde a tus opiniones. El mundo espiritual no respeta tus argumentos, tus conceptos. El mundo espiritual no respeta tus opiniones. No, ¿sabes lo único que el mundo espiritual respeta? Lo que el diablo respeta es la palabra de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a Satanás: Satanás, escrito está, al Señor tu Dios solo servirás, al Señor tu Dios solo obedecerás, al Señor tu Dios solo te postrarás. Señores, lo único que el mundo espiritual respeta es la palabra viva del Dios eterno. Vamos, dale un aplauso al Señor. Hey. Por eso necesitamos entender el poder del evangelio. Tenemos que entender el poder del evangelio. Diga conmigo: el poder del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio te santificó. El evangelio te justificó. El evangelio te redimió. El evangelio te restauró. El evangelio te salvó. Señores, el evangelio hizo una persona poderosa de ti. El evangelio te llevó, te regresó al lugar de honor. El evangelio te regresó al lugar de honra. Te paró delante del Eterno. Esto no es posible. Yo no entiendo cómo anda todo aburrido a usted ahí. No comprendo. Correcto. Entonces Jesucristo dijo: vayan y prediquen la palabra. ¿Sí ve? Sí. Dígale que está a su lado: usted fue llamado a ir y a predicar la palabra. No se avergüence del evangelio. Hermano, es que mire, eso del evangelio, de predicar, eso así, no es para mí. No, fuiste creado para eso. El problema es que no te has dado cuenta. Me decía a mí una persona que viene a la iglesia: mire, pastor, me dice, yo le prediqué la palabra a esta persona y la invité al grupo y me dijo, no, hermana, yo soy católica y nunca yo voy a ir a su casa. Pero yo no le creí, yo creí la palabra que le prediqué. Y cuando le prediqué la palabra, pasó el tiempo y luego, ¿sabe dónde estaba? Sentada en las sillas de su casa, escuchando la predicación de la palabra y siendo bendecida por la palabra. Sí. Entonces le digo yo: qué lindo se siente que tú le predicas la palabra a alguien que está engañado. ¿Sí ve? Entonces, cuando tú predicas la palabra, tú sacas del engaño a la gente. ¿Cuántos quieren hacer eso? Cuando tú predicas la palabra, sacas del engaño a la gente. Y cuando tú predicas la palabra, transformas la vida de la gente. ¿Cuántos quieren hacer eso aquí? ¿Qué hacía Cristo cuando predicaba la palabra? ¿Qué
¿Qué hacía Cristo cuando predicaba las palabras? Transformaba la vida de la gente. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán enriquecidos. Señores, cuando Cristo predicaba, las personas eran transformadas. El espíritu de pobreza, el espíritu de temor, el espíritu de miedo se iba de sus vidas y regresaban y se reconectaban con su naturaleza divina. Dígale al que está a su lado, es tiempo de entender para poder predicar la palabra. Si nosotros entendiéramos la dimensión del evangelio del reino, si la entendiéramos, no pondríamos peros, no nos avergonzaríamos, no nos diera temor, no nos diera miedo, sino que cada oportunidad que tuviésemos la predicaríamos, y la predicaríamos con poder, la predicaríamos con autoridad, porque entendemos lo que está sobre nosotros. Por eso cuando Cristo predicaba con poder y predicaba con autoridad, y el mundo espiritual no se podía resistir. Encontraba a un enfermo y el enfermo era o terminaba más enfermo. No, era cuando usted predica, cuando usted le predica a un enfermo, el enfermo va a ser. Sí, usted no va a enfermar más la gente, usted va. Dígale al que está a su lado, voy a sanar. Por eso Jesucristo, por tanto, ir. Dijo, orad por los enfermos y los enfermos serán. Oren por los endemoniados y los endemoniados serán. Entonces, ¿por qué no queremos orar por la gente? No queremos orar no queremos bendecir, queremos opinar. Queremos opinar nada más de la vida de Dios, de las cosas de Dios. Resumimos todo al congregarse y a lo que sucedió dentro de la iglesia. Mira, hermano, mira, hermano, la hermana fue aquí. Mira, hermano, miró cómo andaba la hermana en la iglesia. Sí, mire cómo andaba. Mire lo que dijo la hermana. Escuchó lo que dijo el pastor. Estuvo mal, estuvo fatal lo que dijo el pastor. Es que el evangelio del reino no se trata de eso. El evangelio del reino se trata que el Señor me comisionó a mí, me hizo responsable de predicar su buena palabra, me hizo responsable de transformar mi generación, mi familia, mis hijos, mis hermanos, las personas que me rodean. El evangelio del reino me tomó como instrumento y me envió como un instrumento para bendición a muchos que tienen necesidad. Eso es el evangelio del reino. Entonces, cuando nosotros vayamos afuera, cuando nos vayamos de este lugar, cuando usted vaya a su casa, bendiga a su gente. Ore por la casa que vive. Padre, oro por este hogar, Señor. Padre, declaro que esta gente vendrá a tus pies. Señor, esta gente no va a la iglesia, ni por la Capilla Sixtina pasa, Señor, pero declaro que te buscarán, Señor, y te buscarán con todo el corazón. Señor, yo soy un instrumento en este hogar, yo soy un instrumento en este barrio, Señor, yo soy un instrumento en mi ciudad, Señor, yo soy un instrumento en mi trabajo, en todo lugar que yo esté, yo soy un instrumento tuyo. ¿Sí ve? Entonces necesitamos usar el reino. El reino no se puede usar porque nos toma, es una palabra incorrecta, pero uso esa palabra para darme a entender mejor, y no que le esté diciendo bruta a usted. No, es trato de simplificar. ¿Sí o no? Trato de simplificar usando una palabra incorrecta para poder transmitir un mensaje y lo podamos entender mejor. Es que el evangelio te toma. No eres tú, es el evangelio en ti. El apóstol Pablo decía que Pablo, siervo y esclavo de Jesucristo, no era hombre libre, era siervo de Jesús. Hoy hacemos todo lo contrario.
Baja el piano, Jaicita. Hoy no somos siervos de Jesús. Hoy utilizamos a Jesús cuando nos conviene y cuando queremos. Ya cuando no nos conviene y cuando no queremos, ya no desechamos a Jesús. Pero cuando es necesario, ahí sí venimos a Él. Y Dios no quiere nada así contigo. Dios quiere ser tu Señor y que usted entienda que usted ya no tiene vida propia, que ya su vida fue tomada por el Evangelio del Reino. ¿Sabe cuántos años tenemos mi esposa y yo, mi familia, de no agarrar vacaciones? Tenemos muchísimos años de no. Hasta se me olvidó que se siente la arena en los pies. La última vez, yo me recuerdo la última vez que fui con Jaicita, con Eliseo, a un parque de diversión donde te montas en el carruajito. Y fuimos a mí no me gusta el ruido, pero fui por los niños esa vez. Y fue muchísimos años, no éramos pastores, no nos habían ungido como pastores todavía. Y los niños fueron y la pasaron bien y ya cada quien para su casa. Y la última vez que fuimos a la playa fue con Sandrita, Eddie, andaba Catalina, estamos hablando de hace muchísimos años. De ahí no hemos vuelto a visitar una playa. Para mí ir a la playa es dolor, es sufrimiento. Ese montón de gente ahí, esa arena caliente ahí, que te agarras un cooler. Yo me acuerdo que andaba yo como todos los mensos andan. El cooler, soda, y agarraba el cooler y yo, caminaba para adelante por lo caliente de la arena. Pero un día me di cuenta que había algo más glorioso y poderoso que andar perdiendo el tiempo ahí. Un día me di cuenta que predicar la palabra del Señor, señores, es algo incomparable. Es algo, señores, que transforma tu vida y la vida de los demás. Tengo años de no tener una semanita de vacaciones. Años. Y el pastor me dice, hijo, agárrate una semana de vacaciones. Y siento que todavía no es tiempo. Yo sé que va a haber un tiempo, pero yo sé que si agarro, yo me voy a sentir fatal, señores. Padre, no estoy predicando en tu casa, estando aquí. Cuando el Evangelio del Reino te toma, el Evangelio del Reino no es una carga para ti, es un privilegio, es honroso, es maravilloso. Vuelves a tu diseño original. El Evangelio del Reino, cuando el Evangelio del Reino te toma, tú no tienes finanzas. Tu finanza es el Evangelio del Reino. Cuando el Evangelio del Reino te toma, tú no diezmas, tú no ofrendas. Todo lo que tú tienes te lo da el Evangelio del Reino, y todo lo que tú tienes es para el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, señores, es la máxima expresión del amor de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Es la gloria de Dios, la presencia de Dios. El Evangelio del Reino es maravilloso. Pero hay que entenderlo, hay que dimensionarlo, hay que darle su justo y debido tamaño. Porque si nosotros no lo hacemos, vamos a vivir una vida cristiana en protesta contra Dios. Una vida cristiana aburrida, sin pasión, sin anhelos, sin deseos, sin visión. El Evangelio del Reino te empodera para que tú hagas obras aún mayores de las que Cristo hizo. Jesucristo dijo, si ustedes creen en mi nombre y van en mi nombre, mayores obras de las que yo hice, ustedes harán también. Yo resucité muertos, pero ustedes resucitarán los espíritus de aquellos que duermen.
Señor levantó a Lázaro. Lázaro estaba muerto físicamente, le dio la vida y le dio el espíritu. Y cuando usted va y predica la palabra, usted hace exactamente lo mismo que Cristo hizo. Porque cuando usted predica la palabra, hay gente que está muerta en su espíritu. ¿Usted ha visto gente muerta en su espíritu? ¿Usted te ha visto muerta que usted dice este tipo? Solo falta que esté el féretro ahí, pero literalmente ya está muerto. Literalmente ya está. Este tipo ya está desanimado, está triste, es incrédulo. Este tipo está mal, cae. Y usted llega con el evangelio del reino y le predica la palabra y le dice: Cristo te ama, Cristo te quiere justificar, Cristo te quiere santificar, Cristo te quiere restaurar, Cristo quiere sanarte, Cristo quiere bendecirte, Cristo quiere levantarte, Cristo quiere darte vida eterna, Cristo quiere transformarte, Cristo quiere hacer algo poderoso en tu vida. Y se levanta el espíritu de aquella persona. Jesucristo le daba vista a los ciegos. No tenían visión, no miraban. Y cuando tú vas y predicas el evangelio del reino, tú haces lo mismo. Sacas de la ceguera espiritual a la gente. Tú le predicas a un drogadicto, tú le predicas a un borracho, tú le predicas a un marihuano, tú le predicas a un infiel, tú le predicas a una pareja que ya está a punto de divorciarse. De repente el poder del evangelio, la palabra que le predicaste, los hizo caer en sí y dijeron: wow, está mal lo que estamos haciendo. ¿Sabes qué hiciste cuando le predicaste las palabras? Iluminaste sus mentes. Estableciste la palabra poderosa del reino y aquella persona es transformada, es renovada. Desde ese momento inicia una nueva etapa en su vida. Pero ¿cuántos queremos ser embajadores del reino de los cielos? ¿Cuántos quieren ser embajadores del Señor? ¿Cuántos quieren? No los escucho. ¿Cuántos quieren ser embajadores del rey? Diga amén. Yo soy un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Por lo tanto iré y predicaré su palabra. Oraré por los enfermos. Echaré fuera demonios. Vamos, desanaré al leproso. Resucitaré muertos. Vamos, dale un aplauso al Señor. Ese es el poder del evangelio. El poder del evangelio no es para hacerte un comentarista bíblico. Qué bonito fuera, o sea, no es bonito, pero Dios no te llamó para ser un comentarista bíblico. Dios no te llamó para comentar la Biblia, para comentar la vida de la iglesia. Dios no te llamó para eso. Eso es efímero, eso es perverso, eso es humano. Dios no te llamó, o sea, si quieres ser un comentarista, busca el fútbol. Comente otra cosa, pero la palabra de Dios no se comenta. Por eso usted no discuta con gente loca la palabra de Dios. Usted busque con gente que tiene necesidad, gente que está enferma, gente que tiene hambre, gente que tiene problemas, gente que está pobre, gente que está necesitada, y predíquele la buena palabra y vea lo que Dios va a hacer a través de su vida, en la vida de esa gente. En la iglesia hay muchos comentaristas. Una de las razones por las cuales yo creo, en mi mente finita y humana, que Dios me llamó a servirle es el evangelio del reino. No tus comentarios vacíos, tus incredulidades, tus argumentos negativos. Eso no es evangelio. Tus opiniones. El evangelio del reino es poder de Dios, que toma al pobre, lo sana, lo prospera, lo enriquece. Salud física, salud emocional, salud espiritual y salud financiera. Dios no te deja pobre. Dios te restaura, Dios te enriquece, Dios te prospera, Dios te bendice en todas las áreas de tu vida. El evangelio del reino toma un bruto y lo vuelve sabio. El evangelio del reino toma un machista, lo vuelve manso, lo vuelve fino en el trato con su mujer. El evangelio del reino toma un simple. Lea la palabra de Dios acerca de la simpleza. Hombres simples,
¿Cuánto fue el día que le regalaste a tu esposa por lo menos un grano de arroz? No voy a decir rosa porque no llegas ahí todavía. Y no puedo decir cheque porque si no llegas ni a rosas, ¿cómo vas a llegar a dinero? Hay que hablar las lenguas del Espíritu. Samar. El evangelio del reino, dígale al que está a su lado, el evangelio del reino es poder de Dios que te transforma en todas las áreas de tu vida. Tu humanidad es transformada, tu entorno material es transformado también, porque las bendiciones espirituales de Dios se materializan en el ser humano. Es como los hermanitos, todas las bendiciones de Dios solo se quedan en el mundo espiritual. Ay, hermano, es que las bendiciones de Dios solo son espirituales, pero no se hacen materiales. Porque eso de las cosas materiales es pecado y eso es una ambición, eso es del diablo. Ahí te va a dejar el Señor en bicicleta.